Muy bien, continuamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo. También estamos en la aplicación de Radio Nacional, CX30 Radio Nacional. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. En este canal YouTube tú recibís el material editado por separado. Cada una de las columnas, cada una de esas columnas o espacios que realizamos con nuestros columnistas o participantes son editadas por separado, con la unidad que corresponde, con la unidad temática, para que luego la encuentres en esa grilla o en esa agenda de notas que ya tiene un acumulado, un capital periodístico de 3 años, gracias al trabajo de edición muy profesional de Mariana Peralta, Alejandro Barreto y Damián Enríquez. Recibimos al periodista, investigador, analista político, hombre de la política, Juan Bautista Llofre, muy conocido en Argentina como el Tata Llofre, muy consultado por medios de prensa importantes, masivos. Y yo te podría decir, para presentarlo, que Argentina es el país de los grandes escritores. Argentina es el país de los grandes pensadores también, de excelentes artistas, de los genios de la publicidad, de los genios del cómic, de los grandes científicos, de los periodistas de fuste, de los periodistas de investigación. Es el país de Borges y de Mario Bunge. Es el país de Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese. Es el país de Maradona y de Messi. Pero también es el país de Juan Domingo Perón. Y también es el país de Videla y Galtieri. Y es el país de los Montoneros. Y también es el país de los Kirchner, que hoy por hoy tiene a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino con una condena de 6 años de prisión, costas y costos del juicio y una inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos. Este país, que es una hermosa nación, seguro que una de las más hermosas de todo nuestro continente, está dañada por la bipolaridad de la sociedad argentina y de la política argentina. Tiene en sus hijos, bueno, a un excelente periodista que vamos a recibir, un investigador de la historia reciente, un analista político, quien cumplió cargos de relieve en gobiernos de Menem, siendo el secretario de inteligencia del gobierno del doctor Menem, también embajador en Panamá y en Portugal. Tiene 14 libros escritos, yo te diría que todos dignos de tenerse en la biblioteca de un investigador de nuestras realidades regionales, nacionales, para entender la historia política, la historia institucional, los desbalances de nuestras historias institucionales respecto a eso que es la salud y la enfermedad de nuestras repúblicas y estados de derecho. Y ahora, y ahora se despacha con otro libro, un librazo, dicen los analistas. Yo te confieso que aún no lo leí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se intitula? La trampa. Así se intitula este libro, La trampa. Y trata acerca precisamente de aquella trampa en la Guerra de Malvinas. Voy a hacer esta reseña y lo recibo al Tata Joffre. Mirá qué interesante la propuesta de este libro. La invasión de las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982, marca la culminación de un proceso que se inicia hacia fines del año 1981, cuando frente al estrepitoso fracaso del gobierno del teniente general Roberto Eduardo Viola, la Junta Militar toma conciencia de que su poder empieza a tener los días contados. Es en ese momento que el almirante Jorge Isaac Anaya y el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri conciben la idea de ocupar el archipiélago para concitar adhesión popular y revertir la agonía del proceso de reorganización nacional, así le llamaban en aquella dictadura. Y solo un fenomenal desconocimiento de las relaciones internacionales pudo hacer que se imaginara que semejante empresa, que virtualmente comportaba declararle la guerra al Reino Unido, a la OTAN y a los Estados Unidos, podría tener éxito. Esa fue la trampa que la dictadura tendió a la sociedad argentina, y este es el primer libro que describe pormenorizadamente su arquitectura y sus entretelones
a partir de una decena de archivos privados que no habían visto la luz pública hasta hoy, y de documentos argentinos y extranjeros inéditos. A 40 años de Malvinas, Joffre lo hace de nuevo. Se despacha con otra gran investigación histórica, pormenorizada, llena de detalles, como si te narrara una novela, pero lamentablemente fue real, fueron hechos históricos. Revela hechos, testimonios, y dolorosamente todo esto describe otra tragedia argentina. ¿Estás por ahí, Juan? Bienvenido a nuestro programa, ¿eh? Gracias, Rubén. ¿Me estás viendo? No te ¿Me veo, ¿sabes? me escuchás? Está solo tu voz. Ah, bueno, muy bien. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. No, por Eh, favor, gracias a ti por eh, estar presente y tener un momento de tu tiempo para compartir con nosotros estos temas que son tan importantes, ¿no? Tan relevantes para la región. Yo incluso le agregaría que no solo son dignos de que los tenga en su biblioteca un periodista, un historiador, un investigador, sino que son dignos de que se los den en los cursos liceales y también en las facultades de ciencias sociales, ¿no? Tu libro, como los de otros investigadores de relieve, ¿no? eh, eh, yo me diferencio del resto de mis colegas porque yo trabajo mucho con documentos, Rubén. Ajá. Se ha mentido mucho en la Argentina. Ujú, Entonces, muchas veces los testimonios se adaptan a los tiempos que corren y no despiertan el pasado tal como fueron. Entonces, mi intención siempre fue buscar documentación. Y la verdad es que no puedo otra cosa que agradecer eh, que haya podido tener acceso a archivos privados o archivos internacionales. Y claro. ya mi libro más conmovedor fue Cuba. Fue Cuba, Rubén, es el trabajo del castrismo en América Latina a través de los archivos secretos de la inteligencia checoslovaca. Mm, Vos preguntarás, ¿qué corno tenía que hacer Checoslovaquia en América Latina? Y yo te contesto. En el año 62, gran parte de Sudamérica rompe relaciones con Cuba. Al ujú, romperse relaciones con Cuba, la inteligencia cubana deriva hacia la inteligencia checoslovaca todo el trabajo de información e inteligencia que iba a parar a Praga y de Praga a La Habana ujú, y de Praga a Moscú. A partir de ahí, en fin, me he podido ir dando cuenta de los personajes que pasaban por Praga rumbo a La Habana, donde les cambiaban el pasaporte original por uno falso, llegaban a La Habana, se instruían luego- y luego volvían a América Latina, a sus países, vía Praga. claro. Este es un libro. El libro de Malvinas, el último, Jofre, ¿me dejas detenerme un poquito en esto? Porque eso que tú decís, es importante que la gente entienda que ese fue el mecanismo por el cual operó aquel internacionalismo marxista-leninista de la Unión Soviética, en sí, íntima relación con Cuba, que rompía relaciones con Sudamérica, pero hicieron ese salvoconducto que era Checoslovaquia, y eso tiene un vínculo muy particular con Uruguay, que era Vivian Trías, un espía de la inteligencia checoslovaca sí. que simulaba simplemente ser miembro integrante del Partido Socialista del Uruguay, pero que estaba subvencionado, estaba pagado, muy bien pago para realizar todo tipo de investigaciones acá y emitir informes a esa inteligencia checa Que los de uruguayos, los uruguayos fueron maestros, Checoslovaquia. Eh, los uruguayos fueron maestros mm, en el arte de la subversión. sí, Yo te diría que fueron maestros, por ejemplo, de Lerch y también maestros de la FARC. ujú, Eh, la FARC va a salir a la superficie en julio del 70, mm, ocupando un pueblito, tal como ocurrió con Tupamaros, que ocuparon un pueblo que era, creo que era Pando, ¿no es cierto? ujú, sí, Bueno, hicieron lo mismo que en Pando. claro, Y después fueron los grandes maestros de, de los escondites dentro de las casas para guardar exacto, las armas, el dinero, etc. exacto. En la presidencia de Juan Domingo Perón, la Junta Coordinadora Revolucionaria se trasladó a Buenos Aires
Y ahí habían importantes uruguayos que operaron en la Argentina entre el año 73 y 74 en vida de Juan Domingo Perón, mm. que era un gobierno constitucional. Sí, claro. En ese momento, la guerrilla se amparaba, por lo menos en Argentina, de que estaba peleando por la vuelta a la democracia en contra de una dictadura militar. Sin embargo, con los gobiernos constitucionales en Argentina, la guerrilla siguió operando. Ujú, Recuerdo a Cámpora, que va a ujú, durar poco, hasta el 13 de julio del 73, había asumido el 25 de mayo. ujú. Keller no, no termina de enfrentar al gobierno, cae Cámpora, viene Lastiri, y el 6 de septiembre del 73 asaltan un regimiento. Se Claro. va Lastiri, viene Perón, y termina esa ordalía de sangre con el asalto a un importante regimiento en Azul en enero del 74, en donde Perón se pone el uniforme y pronuncia un discurso muy duro, muy fuerte. Meses después, Rubén, Laudatorio respecto a la expulsión de todo lo que era la Cámpora, los Montoneros, Cámpora, ¿verdad? eso va a ser el 1 de mayo del 74, Ujú. cuando Montoneros insulta a Perón y a su esposa en la Plaza de Mayo. Bien, Y ahí se rompen las relaciones. bien. Eh, la historia de mi generación ha sido una historia trágica. Yo soy del 46, Rubén. Ujú, El año 55 tenía 9 años, pero recuerdo perfectamente el enfrentamiento en la Plaza de Mayo y el bombardeo. claro. Lo viví. Sí, sí. Pertenecí a una familia de políticos Ujú. del Partido Demócrata, conservador. Así que hemos vivido de una manera muy, muy fuerte ese primer tiempo de Perón hasta el año 55. El Perón que va a volver después, el 20 de junio del 73, es un Perón diferente, distinto. Sí. Es un Perón que le va a decir a su médico: mire, doctor, en estos 17 años de exilio yo me dediqué a estudiar porque voy a volver al poder. Y me di cuenta que en mi primera época cometí muchos errores que estoy dispuesto a no repetirlos. El Perón que viene acá es el Perón que se va a abrazar con Balbín, que era un dirigente opositor, Sí, radical, que había sido sí. opositor a Perón. Y ahí empieza esa etapa nueva de la Argentina que nace con el peronismo nuevamente en el poder tras el fracaso del gobierno militar que había asumido en el año 66. Los militares que después van a ocupar Malvinas se, se educan, se generan y tienen destinos militares en todo ese tiempo. Van a luchar contra la subversión a partir del 24 de marzo del 76 y antes también, Rubén, Claro, claro. vino Isabel. Y terminada la lucha militar contra la subversión, allá por el año 78, Galtieri, que va a asumir en el 79, dicta lo que se llama la Directiva 80. La Directiva 80 era una directiva un tanto eh, pretenciosa, de un gran desconocimiento de la realidad internacional, como para que la Argentina pudiera decir que iba a ocupar los espacios vacíos que dejaba la administración Carter en América Central. Ajá. A partir de ahí, usted va a ver, Rubén, que el ejército argentino, con unidades de combate, van a pelear desde Honduras contra el Frente Sandinista de Liberación y van a ayudar también a, digamos, al ejército de El Salvador contra la guerrilla castrocomunista que operaba en Claro, El Salvador. claro. A partir de ahí, Galtieri, que es comandante en jefe, Ujú, intenta establecer, y lo hace, una relación privilegiada con los Estados Unidos. ujú. Va, va a ir en agosto del 81 a Estados Unidos en visita, va a visitar varios cuarteles, lo van a llevar también a Disneylandia, Rubén, van a divertir un rato, va a ir a Washington, va a ver
va a verse con algunos funcionarios, después vuelve, estamos hablando de agosto, ya en agosto se sabía que Viola tenía los días contados. Viola es un presidente que nació con muchos problemas. Primero, tenía la oposición de la Armada y segundo, no concentraba en su totalidad el apoyo del ejército argentino. Ujú, Se diría que Galtieri empezó a conspirar contra Viola a partir de que Viola asumió en marzo del 81. La presidencia fue claro, muy mala, claro, Rubén. claro. Estaba escuchando tu reportaje con el analista peruano. Ujú. Te recuerdo que en noviembre del 81 ese gobierno militar era tan malo que instauró un billete de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos en Argentina ya era una locura. Juan, Bueno, económicamente fue muy mala, ¿no? La administración de la llamada dictadura argentina. fue muy mala, ya sea con Videla y su Ujú, ministro Martínez de Oz, fue ujú, muy mala con Viola y ujú. su ministro Lorenzo Sigó, que además no tenían apoyo del establishment, el empresariado argentino. Claro, Y ni hablemos ya de la etapa de Galtieri, donde asume el 22 de diciembre del 81 y cae el 17 de junio después de la derrota de Malvinas. seguro. Pero Galtieri pretende volver a una política liberal y nombra a Roberto Aleman. Entonces te vas a encontrar con una conspiración ya de Mm, nivel internacional, como es ocupar el territorio de Malvinas de Gran Bretaña, y el ministro de Economía no sabía nada. mm. Fue todo manejado en un gran secreto. Y es una condición que la Armada le pone a Galtieri para apoyarlo en el derrocamiento de Viola. Claro, Este es un plan de la Armada, claro. especialmente de Jorge Anaya, que ya Ujú, había hecho planes en la etapa de Macera y la etapa de Lamborghini, que son dos comandantes de jefe. ujú. Y quiero decir que yo era periodista de Clarín en el año 78, cuando Macera, en una reunión de junta militar, presenta la idea de un paso militar en Malvinas. Decir que en aquella época todavía tenía la sensatez, si se puede decir, de Videla, y no se hizo porque además ya teníamos un conflicto en ciernes con Chile por el tema del Bigle, y Claro, se va a arreglar recién en diciembre del 78, cuando viene un enviado papal. Así que teníamos un enfrentamiento con el Bigle y estos tipos inventaron el tema de las Malvinas. Una negociación que llevaba muchos años, especialmente del año 65, y que no tenía ningún resultado. ujú. Juan, y en este Te libro, voy a la decir una trampa va, frase de ujú. Sí, sí, decime, decime. el almirante Lombardo, que va a ser el jefe de operaciones de la Armada, Ujú, aconseja ocupar las Malvinas para que sirva como válvula de escape al fracaso del militar del gobierno de Videla, de Viola y el claro, que ocurría en ese momento. claro, 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 Y como una Anaya estrategia, ¿no? sostenía, Como una estrategia claro, política para Anaya sostener sostenía que el había que régimen que se caía a consolidar, pedazos. Ujú, Anaya sostenía que había que consolidar el gobierno militar en su negociación con la dirigencia política argentina. ujú. Y la mejor manera era recuperar prestigio, y ese prestigio venía por, por la ocupación de Malvinas. Claro. El 22 de diciembre del 81, ven, Ujú, asume Galtieri a mediodía. Esa mañana, cerca de las 9 de la mañana, Anaya emite su primera orden de comenzar a estudiar la invasión de Puerto Stanley. ujú. Ya Sí, sí. usó la palabra invasión. Puerto Stanley, que después va a ser Puerto Argentino. Asume Galtieri y te diría que el martes 5 de enero del 82, se tiene por primera vez una reunión de la Junta Militar para tratar el tema de Malvinas.
cuestión que el comandante jefe de la Fuerza Aérea desconocía. mm, Acababa de asumir unos días antes, para ser más preciso, el 17 de diciembre del 81. Lo he conocido muy bien a Basilio Lamidosa, el brigadier. ujú, Entonces, tanto así que Galtieri en un pasillo del comando en jefe del ejército se le acerca y antes de entrar a la reunión le dice, negro, tenemos un problema con Malvinas, queremos tratarlo ahora. Y ahí empieza a gestarse lo que va a ser la ocupación militar de Malvinas, con la creencia, Rubén, mm. de que Estados Unidos iba a ser eh, de mediador, iba a estar casi cercano a la Argentina. ¿Y por qué? Precisamente porque Argentina era socio Por de aquel, la claro, administración por aquella Reagan socia, claro, en esa América sociedad, Central. claro, claro. Una mala Pero va a llegar un interpretación. momento, Rubén, una mala interpretación, y llevar la Directiva 80 a nivel internacional. El Sí, 1 de abril del año 82, cuando ya la flota sale hacia Malvinas, Ronald Reagan logra llamarlo por teléfono a Galtieri. Y Galtieri trata de convencerlo de que no hagan la operación militar. En ningún momento miente Ronald Reagan, porque le adelanta, si hay guerra, la opinión pública norteamericana me va a inclinar a mí del lado de Gran Bretaña. el aliado Es natural, un aliado histórico. histórico natural, Y sí, Margaret Thatcher es mi amiga. claro, Por favor, ¿qué puedo hacer? claro. Está dispuesto a mandar al vicepresidente, después va a venir el secretario de Estado. Y a partir de ahí, Mm. como dijo Gartiri, no puedo retroceder, los dados están en el aire. Así nomás. Sí, Que fue poco el signo de los tiempos, Rubén, porque ese llamado telefónico es grabado en el despacho de Galtieri mm. por un coronel de inteligencia que cuando tiene que hacer el play para escuchar la conversación no había grabado nada. Pa, sí, sí, Tuvieron que reconstruir esa conversación a mano entre los testigos y con un sí. funcionario de la Cancillería que lo hizo para el canciller Cortamendi. O sea que, eh, Un papanata el tipo. bueno, salió salto de rano Increíble, todavía. ¿no? Qué increíble, cuando vas contando todo esto, Juan, uno empieza a percibir ya sin haber leído el libro los errores de concepto y las pésimas interpretaciones geopolíticas, ¿no? De parte de los miembros de la dictadura argentina, porque concebir que iban a tener el apoyo de Estados Unidos por esa alianza precedente, de acuerdo a esa campaña argentina de ayudar a los países contra la embestida comunista cubana, nada tiene que ver con el aliado natural histórico de los Estados Unidos, que además integran la OTAN, nada más y nada menos, con un compromiso muy importante a nivel internacional. Una cosa increíble, ¿no? Argentina es así, Ujú. produce ese tipo de sorpresas, de malas Sí, sorpresas. sí, ¿O acaso Alberto Fernández no puede ofrecerle a Putin una semana antes de atacar Ucrania, sí, que sí, le ofreciera a Argentina como puerta de entrada a los productos rusos? sí, claro, claro, sí, sí. ¿Acaso, acaso no hay una base china en el sur argentino? Exacto, exacto. Entonces ahora Sí, se sí. quejan de que Gran Bretaña este, ha construido una base militar muy importante en Malvinas. Bueno, vino el Comando Sur de Ayer Seguridad de los precisamente Estados Unidos estaba en un a, almuerzo. a Me conversar dije, con esa Alberto base Fernández. no es de Gran Bretaña. Mm. Esa base no es de Gran Bretaña, esa base de la OTAN, a Claro, partir de, a claro. partir de la base. Sí, sí, sí. Porque Sí, además sí, todavía no hemos discutido la Antártida. Y claro, esa base mira a la Antártida. claro. Bueno, y Sí, eso que ocurrió ahí, el 2 de abril, se transformó en una explosión, Rubén. La gente salió a la calle a victoriar, como si hubieran ganado un campeonato mundial de fútbol. sí, 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 sí. Y lo dejó sin espacio al gobierno militar para negociar, para flexibilizar Mm. su situación, su posición frente a Estados Unidos y frente a Gran Bretaña. Claro. Y terminó Margaret Thatcher mandando una flota.
la más importante flota después de la ocupación de Normandía. Ujú. Fueron Sí, alrededor de 100 barcos con sí, tropas selectas sí, sí. para pelear con muchachos que no tenían las armas actualizadas en Argentina. Recuerdo que el ejército británico iba con miras infrarrojo, tenían trajes, ¿cómo es? Herméticos, ¿no? Es decir, con una ventaja tecnológica impresionante. Claro, era pelear contra una potencia mundial, como lo es hoy también, ¿no? El Reino Unido, una Claro, potencia además, militar. la roca que usted la podía conseguir, Rubén, a través de las revistas de armamento de aquella época, Mm. pero que los militares argentinos desconocían. Claro, El día claro. de la ocupación, por ejemplo, no lo he puesto en el libro, Mm, pero un hombre de inteligencia militar es llamado de urgencia, mm. de Estado Mayor Conjunto, para que haga un relevamiento de las armas que podían tener, que podían traer los británicos. Claro, Y claro. estaban esos anteojos infrarrojos, que Sí, estaban en la revista Jane de armamentos. claro. Bueno, y ahí se vio arrastrada la clase política argentina, Y porque dieron su el apoyo. amateurismo logístico militar, ¿no? Una cosa increíble. Porque acá hay que dividir bien la mirada desde mi Mm, punto de vista. Una cosa es la decisión política militar de ocupación de las islas exacto. y otra cosa es ver de qué manera va uno a examinar y ver a esos pobres muchachos que fueron a las islas con fusiles Pa, viejos, pa. un entrenamiento de 30 días con oficiales que nunca habían participado en una guerra Muchachos conscriptos. frontal, Sí, 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 sí. Sí. con una falta de coordinación. Mire, Rubén, Mm, el jefe del Servicio de Inteligencia Militar desconocía el plan, porque era tan secreto claro. que no se lo contaron. El ministro de Economía desconocía el plan. Los jefes de cuerpo se van a enterar el 1 de abril. Sí, Videla, sí. Videla me ha contado a mí que él se entera de la ocupación cuando cae el jefe de Estado Mayor de Ejército el 1 de abril a las 8 de la noche a su casa para informarlo de que al día siguiente va a salir en los diarios la ocupación de Malvinas. Ujú. Entonces, Vaquero, que era el general, le dice, general, el teniente general Galtieri espera de usted un comentario, por si quiere hacerlo. Mm, Y Videla le dijo, que Dios los ayude. claro, claro. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Sí, los Todo fue así. mandó. Tremendo, tremendo, Juan. Una historia tremenda. Yo, sabés que ya quedé muy enganchado con el libro, ¿no? Ya me lo voy a comprar. Vamos a ver si está acá. Bueno, voy a hacer publicidad, yo qué sé, yo. No, no, no es avisador, pero en Mercado Libre debe estar. Sé que en Mercado Libre Argentina está. Yo en realidad, Rubén, yo Eh, escribí sí. No, este no, libro, quiero quiero este otro libro, Fue Cuba. Ese libro me interesa muchísimo. Fue Cuba. También. porque ahí están los uruguayos también. Claro. Porque el Che Guevara, Mm, cuando viene hacia América Latina para entrar en Bolivia, pasa por Uruguay. mm, claro. Está en Uruguay. Sí, sí, Después sí. viene Argentina, después Uruguay era muy importante Sí, para era la muy inteligencia. importante. Y Sí, sí. además, tenía Además una embajada muy importante. tenía el doctrino que era el quinto principal de la Internacional Comunista, que era Ronnie Arismendi, que iba muy seguido a la Unión No ni Soviética. alimento. Claro, claro. Muy, Sí, muy muy importante. seguido. Sí, sí. Y muy, muy, muy escuchado y muy reconocido por el propio Partido Comunista Cubano, ¿no? Muy seguido a la Unión Soviética. Incluso ahí formaban el ejército clandestino del Partido Comunista. Se formaban ahí, se adiestraban ahí. Y respecto a eso que tú decís, que mira, sería un lindo capítulo para tratar contigo, que es el mecanismo de los espías ilegales, que era un mecanismo que desplegaba la KGB soviética, y el mecanismo de los espías legales. Los espías legales eran los que entraban por la vía diplomática o de pronto pseudo empresarial. Los espías ilegales eran los que entraban y se quedaban como ciudadanos, sabían hablar el idioma del lugar donde iban, Absolutamente. falsificaban todos sus documentos. El caso emblemático fue el de Alan Rudolph, que fue película, Puente de Espías. Fue un caso real, está basado en una espía real. Yo tengo el libro de Ben McIntyre,
un especialista en estos temas, que se llama Espía y Traidor, y habla nada más y nada menos que del espía Oleg Gordievsky, que fue aquel espía que fue primero a Dinamarca. Él después se convierte al mundo liberal, queda embelesado por el mundo occidental y empieza a hacer un simulacro y hace una especie de doble espionaje, y es el que le advierte a Margaret Thatcher y que le adviertan a Ronald Reagan que bajen los decibeles de su retórica antisoviética, porque estaban tan paranoicos que estaban ya prácticamente disponiendo de misiles nucleares, temiendo un ataque sorpresivo de Occidente. Fíjate vos a qué nivel se llegó, ¿no? Él ya en sí, el Reino Unido, en aquel entonces lo habían enviado, Oleg Gordievsky, un sí. personaje muy interesante y muy importante del espionaje de aquella Guerra Fría, que habla de todo esto que tú decís, ¿no? Esas falsificaciones de los pasaportes, acá se hacían, era muy común, y hasta Se ahora el llamaba, caso Astesiano en se Uruguay llamaba, está vinculado a falsificación de pasaportes de rusos. El caso Astesiano, que arranca del año 2013, gobierno de Mujica, tiene que ver con ese tema también, que yo no sé hasta dónde llegará la fiscal esa Posati. operación se llamó Operación Manuel y Ah, exacto, se exacto, instaura en diciembre del 62. exacto. Cuando unos venezolanos tienen que salir y no podían salir vía México porque en México había un control de la CIA muy fuerte, Mm. tampoco debían pasar por París y va vía Praga. Y a partir de ahí empieza a fortalecerse esa ruta aérea. Sí, 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 Y sí. muchos uruguayos van a pasar. Están los nombres Están dentro los nombres, ¿no? de Sí, ese voy, archivo. voy a ir a ese libro, Juan. Voy a ir a ese libro y este último que me parece sumamente interesante, muy importante para entender qué fue lo que pasó ahí, de qué se trató, cómo se manejó ese régimen militar, esa junta militar, ese amateurismo, esa especie de, ¿cómo te podría decir?, de embestida ególatra, ¿no? Y bueno, y esa pretensión de triunfar a través del salvoconducto de una inventada guerra ocupando esas islas cuando sabían que después se venía, bueno, la muerte declarada, ¿no? Yo Pobrecitos tengo un los libro anterior, conscriptos. Manuel, que se llama, Rubén, Mm, tengo un libro anterior que se llama 1982, 1982. que llega hasta la derrota en Puerto Argentino. Ah, bien. Pero si venís por Buenos Aires, llamame y te voy a regalar un ejemplar. Ah, buenísimo. Pero, Dale, te este, aviso. pero para la trampa, ¿No? la editorial sudamericana me pide un libro. Y dije, pero yo te No, no, quiero quédate varios tranquilo. libros. Quédate tranquilo. Yo a ver si cuando vaya a Buenos Aires y si te gusta el tango, me decís dónde puede haber buen tango o escuchamos algunos discos que capaz que es mejor. Sí. Yo soy muy, muy troiliano, ¿viste? ¿De Troilo? Sí, sí, Sí. sí. Me parece que fue la orquesta más completa de todas. Y después hay orquestas que destacan por cosas muy particulares. Pero bueno, sería otro tema, mirá, para tratar si sos tanguero. Sí. Este, Juan, te agradezco un montón esta entrevista, muy ilustrativa. Si te parece buena idea, te convoco para una próxima ocasión, quizá antes de fin de año, y que Bueno, podamos volver a hablar del tema, quizá yo ya con el libro en mano y leyendo algunos capítulos. así será, Rubén. Te mando un gran abrazo y gracias por la invitación. No, gracias a ti, por estar presente Un y disponer honor un rato haber de tu tiempo. salido con ustedes por radio a Uruguay. Muchísimas gracias, Juan. Y esperemos que las cosas se vayan arreglando en Argentina y esperemos que tengan mucha suerte el viernes en el Mundial. Gracias, viejo. Un abrazo. Un abrazo. El historiador, periodista, investigador, Juan Bautista Joffre, una de las eminencias del periodismo de investigación argentino, bueno, se habrán dado cuenta ustedes de la profundidad de sus investigaciones, de sus análisis, y precisamente estos trabajos periodísticos son los que nos ponen en contexto y precisamente nos dicen en dónde estamos. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Raúl Menéndez para conversar con él de algo tan, tan, tan terrible que es el deterioro de la justicia de familia y de menores. Quédate ahí.